democrática. Entonces tampoco la monarquía per se es más teocrática que la democracia. Entonces, ¿qué nos va quedando como régimen propiamente teocrático? Uno podría decir que un régimen es teocrático en un sentido específico si la autoridad secular es designada, puesta por la autoridad religiosa, ¿no? Mm. Eh, Porque si acaso la está poniendo Dios o no, bueno, eso no es visible para nosotros, ¿no? Eh, entonces, claro, el único sentido específico en que uno puede designar con sentido un régimen teocrático, me parece que es ese, ¿no? Cuando la autoridad religiosa es la que instala a la autoridad secular y la hace funcionar bajo sus órdenes, digamos, ¿no? Y en ese sentido, uno puede decir que virtualmente no hay, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay algunas experiencias limitadas en distintos contextos religiosos, islámicos y cristianos, pero es muy raro, ¿no? El mundo medieval no es teocrático en ese sentido, sino que es un mundo en el que todo el tiempo hay tensión respecto de si la autoridad secular requiere de una bendición papal o no. Ujú. Entonces, claro, siempre hay una disputa porque siempre los dos polos de autoridad pretenden tener cierta independencia respecto del otro, ¿no? Eh, por supuesto, hay inclinaciones, inclinación hacia la teocracia más fuerte en algunos momentos o autores que otros, en este sentido estricto de teocracia, pero yo diría que en ningún gran pensador de la historia del pensamiento político. O sea, en eso San Agustín está lejos de un modelo teocrático, no hay ni una referencia en su obra a que se requiera instalar la autoridad secular eh, con una digamos, autorización o bendición religiosa, Tomás de Aquino tampoco, Calvino, que típicamente es descrito como alguien teocrático, tampoco, y así sucesivamente, ¿no? Eso no quita que bajo ciertos regímenes haya una presencia religiosa más fuerte que en otros, pero claro, eso es distinto de la teocracia, ¿no? Entonces, todo esto depende de cuán estrictamente uno usa el término, la imputación de teocracia a un autor. Uno puede decir, por ejemplo, que hay autores en el siglo XII y XIII que leyeron a San Agustín para usarlo en defensa de posiciones teocráticas. Eso sí, ¿no? Hay citas muy explícitas en estas controversias entre el papado y el imperio respecto de si una autoridad está subordinada a la otra o no. Claro, por supuesto, ahí sí hay gente que va a la ciudad de Dios buscando alguna frase que sugiera que la ciudad terrena, digamos, está subordinada a la ciudad de Dios. Pero claro, para hacer eso tienen que hacerse los lesos, digamos, si me perdonan el vocablo informal, hacerse los lesos con la ambivalencia de esos dos conceptos en la obra de Agustín. Nosotros veíamos que esos términos, ciudad terrena, ciudad de Dios, pueden designar una unidad histórico-política concreta, ¿m? Una ciudad, una iglesia, pero también significan una orientación general, ¿no? Claro, quien quiere usar esos términos o quien quiere usar a San Agustín en una controversia entre esas dos autoridades, tiene que hacerse el leso respecto de la riqueza de esos términos, ciudad terrena, ciudad de Dios, y hacer como si se tratara de la subordinación de la autoridad secular a la autoridad religiosa. De eso en San Agustín no hay ninguna palabra, diría yo. Eh, Así que eso creo que se podría decir al respecto. Gracias. Ya, y antes de dar el salto a Maquiavelo nomás, les cuento que hace unos minutos envié un correo con los textos del resto de este módulo. Por motivos incomprensibles para mí, mi correo se negaba a cargar dos de estos textos, así que se los envié a Max, quien los debe haber ya reenviado. Entonces ahí lo que recibieron fue Hobbes y Spinoza, que es para la próxima semana. No se asusten, Spinoza es una página, ¿no? Hobbes es un poco más, pero no es el libro, el Leviatán completo, sino que pueden ser unas 20 páginas. ¿No? Después de eso, la carta sobre la tolerancia de Locke, para lo que les recomendé conseguir la edición de Editorial La Alianza. Eh,
Luego nos vamos a dedicar a Tocqueville. Tocqueville de nuevo los va a asustar, porque van a ver un PDF de 50 páginas, lo cual, como son 2 páginas por hoja del PDF, les va a sonar a 100 páginas, pero eso es un texto que viene con unas notas al pie del editor gigantescas en la mayor parte de las páginas, así que pueden reducir eso a la mitad. Eh, y además, y sobre todo esto enfatizo, es un autor muy grato de leer. Esto vale en general para los autores que vamos a estar viendo en este módulo. Aristóteles es un autor a cuya lectura uno le puede sacar mucho provecho, pero ya vieron, ¿no? Que yo no les mandaba 30 páginas de Aristóteles de una semana para otra, porque uno se puede pasar la hora digiriendo una página. La filosofía política moderna en general se desarrolla con una preocupación retórica mucho más fuerte. Eso ya lo vieron en Maquiavelo. Esto es un texto no tan breve y uno puede leérselo más o menos de corrido. Eh, Hobbes es un poco más exigente, pero lo mismo vale para él. El texto de Locke, como lo indica el mismo título, es una carta. Y está escrita en un tono epistolar justamente para poder acceder a un público amplio. Bien, así sucesivamente. Bien, eso por ahora. Perdón, un detalle más relacionado con eso de John Stuart Mill. Para la última sesión les envié 2 capítulos sobre la libertad. Eh, lo podemos plantear así, ¿no? El primero de esos capítulos es indispensable que lo lean y es un capítulo introductorio a su obra que deja planteados todos los grandes temas y creo que eso de verdad es crucial leerlo. Les añadí también el capítulo tercero, el que pueda léalo, y si no, ténganlo en la sesión porque sí voy a hacer referencias a eso, eh, pero es menos indispensable que el primer capítulo. Bien, así que eso por lo que se refiere a estas 5 sesiones. Es un plato bien fuerte, son autores importantes y uno puede decir que hay menos continuidad entre ellos que entre los autores que cubrimos en el primer módulo, ¿no? Nosotros dedicamos 3 sesiones casi exclusivamente a Aristóteles, entonces uno iba entrando con calma en sus tesis principales. Obviamente es un poco más exigente saltar semana a semana a la cabeza de un autor distinto. Cada autor es un pequeño universo, eh, pero en fin, representan posiciones muy importantes en el pensamiento político moderno, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por efectivamente comprender al menos sus aspectos más fundamentales. Así que, dicho eso sobre el módulo en general, vamos a Maquiavelo. Eh, ¿Qué vamos a hacer con Maquiavelo? ¿Por qué lo tomamos a él como punto de arranque? Podríamos plantearlo así, ¿no? Este módulo es un módulo cuya segunda mitad, Tocqueville, Mill, nos deja ya en el siglo XIX, muy cerca. O sea, eso es anteayer. Eh, Cuando leamos a Tocqueville y Mill se van a sentir totalmente en casa porque es un mundo democrático en que las discusiones políticas cotidianas no son radicalmente distintas de las nuestras. De modo que uno podría decir que uno puede leerlos a ellos sin introducción. Maquiavelo uno lo puede leer sin introducción también, ustedes lo acaban de leer sin introducción. Pero sí parece requerir cierta discusión, porque esto no es, digámoslo así, esto no podría estar en una columna en el diario, ¿no? Y sí podría en una página de Tocqueville o de Mill en una columna del diario. A Maquiavelo uno necesita sentarse a discutirlo para entender por qué es relevante, ¿no? Lo mismo va a pasar con Hobbes o con Spinoza. ¿Por qué los estudiamos en este módulo de filosofía política moderna si siguen estando en algún sentido lejos, ¿no? Uno podría decir
el sencillo motivo de que son los autores fundantes del pensamiento político moderno. Tocqueville, Mill son autores, no puede decir, plenamente modernos. No están fundando el pensamiento político moderno. Maquiavelo y Hobbes sí están involucrados en una serie de esfuerzos por refundar, podríamos decir, la ciencia política o la filosofía política. Esta palabra refundar ahora tiene una carga muy fuerte en Chile, ¿no? Es un proyecto refundacional y antes había que explicar qué es lo que uno quiere decir con eso. Ahora en Chile todo el mundo entiende algo de lo que se está al menos insinuando con esto, pero esto de partida es algo que ya lo vamos a ver, ¿no? Cuando disputamos algunas líneas de Maquiavelo, pero que es algo muy explícito en todos ellos. Estos autores dicen cosas como, hasta aquí la filosofía política se hizo de esta manera, ahora se va a hacer de este otro modo. Si piensan en los autores que tratamos antes, San Agustín, Aristóteles, ellos no se están eh, perfilando por contraste con Platón. Están trabajando siempre en continuidad con una tradición previa. Aquí uno se topa de golpe, no solo en filosofía política, ¿no? En el nacimiento de la filosofía política moderna en general, uno se encuentra mucho con este gesto, gente que dice, hasta aquí las cosas se hicieron así, esto no nos condujo a ninguna parte, ahora las vamos a hacer de este otro modo. Afirmaciones metódicas o de fondo, pero afirmaciones muy sustantivas en el sentido de que se está postulando un nuevo modo de hacer, en este caso, filosofía política. Algunos dicen, por ejemplo, que ahora sí vamos a hacer filosofía política de modo científico, ¿no? Es un modo de intentar refundar. Decir, hasta aquí esto fue no científico, ahora va a ser científico. En Spinoza, en Hobbes, vamos a ver algo de eso, ¿no? Otros dicen cosas como, hasta aquí la filosofía política estuvo sometida a la ética, ¿no? O sometida a la religión. Ahora, en cambio, vamos a fundar una filosofía política autónoma. Eso es otro modo de decir, esto es un nuevo comienzo, fundamos una ciencia política nueva. Y uno podría decir, bueno, que tienen razón, ¿no? Que tienen razón, no sé si tienen razón en querer hacer las cosas así, pero tienen razón en llamar nuestra atención sobre el contraste, porque el contraste efectivamente es real. Digámoslo en los siguientes términos. Creo que al introducir el bloque anterior, al explicar las razones por las cuales íbamos a mirar históricamente la disciplina, yo les decía que cuando uno mira la filosofía política del mundo antiguo y medieval, uno ve una filosofía política que está muy entretejida con la filosofía moral y con la religión, de distintos modos en cada autor, por supuesto, ¿no? En algunos está más claramente entretejida con una visión religiosa, como en Agustín, en otros con una visión moral, como en Aristóteles, pero está entretejida la política con otras dimensiones de la vida. Aquí, en Maquiavelo, en Hobbes, y veremos en qué grado de nosotros, uno está ante un intento por crear lo que podríamos llamar una filosofía política pura, pura en el sentido de no contaminada por estas otras dimensiones de la vida. Pura, si quieren decirlo de otro modo, autónoma, ¿no? Con una filosofía política cuyos criterios de orientación son puramente políticos y no éticos. Bien, cada autor hace esto de un modo distinto, pero el intento por distanciarse del proyecto filosófico político clásico, en este sentido, es algo compartido. O sea, hay una gradual disolución más fuerte en algunos autores que en otros de esa relación entre ética, política y religión que habíamos visto en
en la historia previa. Y el texto que primero postula algo así, y de modo más fuerte postula algo así, es El Príncipe de Maquiavelo. En eso no hay dos lecturas, ¿no? Eh, Sobre todo si uno se concentra en El Príncipe, que es lo que vamos a hacer aquí. Si uno mete otras obras de Maquiavelo, se puede matizar esto. Maquiavelo tiene algunos otros textos y hay entre los estudiosos de Maquiavelo mucha disputa respecto de esto, ¿no? Porque la imagen popular, por supuesto, es la imagen de Maquiavelo, autor del Príncipe, que nos enseña, digamos, a ser maquiavélicos. Entonces, la versión popular, que yo no creo que sea una locura, ¿no? Por el contrario, creo que tiene un asidero importante, pero esa versión popular, entre los estudiosos de Maquiavelo, es disputada, porque los otros textos de Maquiavelo, en fin, no confirman del todo o no de una manera tan sencilla lo que Maquiavelo dice aquí. Entonces, menciono esto para que si a alguien le interesa la figura de Maquiavelo, bueno, sepa que si lo continúa leyendo, si continúa leyendo otras obras suyas, bueno, va a integrar otros factores, va a aparecer un autor con más matices, y aquí no estoy desconociendo eso. Pero nos vamos a centrar en esta obra, es decir, esto es una clase sobre el príncipe de Maquiavelo, no sobre Maquiavelo. Miren, la otra gran obra política de Maquiavelo es una obra sobre Tito Livio, los discursos sobre las décadas de Tito Livio. Esa obra, ¿qué es lo que le permite a Maquiavelo reflexionar sobre cómo operan las repúblicas? El Príncipe es una obra donde estudia cómo funcionan los principados, es decir, las monarquías. Por supuesto, de esos dos objetos salen figuras distintas. Quien le da mucha importancia a la otra obra puede pintar un Maquiavelo más republicano, ¿no? Y aquí parece estar dándole consejos al tirano. Uno, eh, si pone esta obra en primer plano, bueno, a uno le sale por resultado, digamos, un Maquiavelo maquiavélico. Así que, en fin, esta es la obra en la cual nos vamos a concentrar aquí. Es un libro sin gran teoría en apariencia. Si se formaron una primera impresión, probablemente incluye cosas como que esto es un libro que intenta enseñar, pero mediante ejemplos, ¿no? Aquí no hay, parece, una sistematización filosófica de algo, sino consejos a partir de casos de la historia romana, de la historia italiana más reciente. Parece que no hay un sistema filosófico y de hecho eh, es el primer autor, que de los que hemos considerado aquí, pero en general uno puede decir que es el primer autor en la historia del pensamiento, que es un gran filósofo político sin ser un filósofo en otros sentidos. Aquí no hay una estética de Maquiavelo, no hay una ética de Maquiavelo, no hay una metafísica de Maquiavelo, no hay una teoría del conocimiento de Maquiavelo, y sin embargo hay una muy importante filosofía política. En la historia previa esto no es así, ¿no? Autor que tomen, Tomás de Aquino, Aristóteles, Platón, eh, uno tiene ahí filósofos que, bueno, entre sus restantes preocupaciones tienen la preocupación política. Aquí uno tiene un filósofo político que agota su mirada filosófica en eso, ¿no? Por supuesto, uno puede decir que hay una antropología implícita en su obra. Uno puede decir que hay una metafísica implícita en su obra. Pero claro, no hay un sistema filosófico desarrollado. En esto hay algún paralelo con Marx, por cierto. Eh, Hay una teoría política, económica e histórica, ¿no? En Marx tiene esos tres grandes pilares, pero, pero claro, no hay una estética, ¿no? De Marx. Por supuesto hay una estética marxista hoy, ¿no? Pero no hay una estética eh, de,
de Marx en Marx, ¿no? Entonces, esa concentración relativamente exclusiva en la filosofía política tiene su primera aparición en Maquiavelo. Ya vamos a ver en todo caso que esto de la metafísica o antropología implícita es real, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué imagen del hombre hay aquí? ¿No? ¿Qué tipo de pesimismo antropológico hay aquí? O qué imagen de lo fortuito de los eventos hay aquí. Hay una metafísica que parece que nos muestra el mundo como menos sujeto a procesos regulares y más sujeto a la fortuna. Uno puede decir, bueno, es una metafísica implícita en el texto de Maquiavelo, pero no desarrollada en un tratado sistemático. Y, y algo tenemos que decir sobre el contexto de la obra, ¿no? Esta es una obra escrita en 1530, perdón, publicada en 1530, pero escrita en 1513. Esto para ubicarnos en el mapa de otros sucesos, significa que esta obra es escrita, por ejemplo, 4 años antes del inicio de la Reforma Protestante. Se inicia en 1517, 1513, pero se publica en 1530. Circula de modo subterráneo antes, ¿no? De modo que más o menos temprano hay gente que tiene noticia de Maquiavelo. Pero eso nos lo pone más o menos en el mapa. ¿Por qué es importante este dato? Porque eso nos recuerda que esta obra es bastante anterior a las guerras de religión que siguen a la Reforma. ¿Por qué es importante eso? Porque toda la filosofía política posterior, toda la filosofía política del siglo XVII, tiene las guerras de religión en mente. Cuando Hobbes escribe, cuando Spinoza escribe, cuando Locke escribe, todos están pensando en cómo se evita una guerra civil, ¿no? Ese es el gran trauma que tienen. ¿Cómo se evita la guerra civil? Maquiavelo no tiene eso en su mente, ¿no? Porque no ha tenido lugar esa guerra que gran cataclismo de la historia europea hasta el siglo XX. No hay nada comparable a la guerra de los 30 años en su nivel de destrucción. Entonces, toda la gente de la segunda mitad del siglo XVII vive bajo ese trauma. Maquiavelo no. Y segundo, porque digámoslo así, ¿no? A Maquiavelo le gusta el conflicto. Estos otros autores son autores que están, por el contrario, después de un conflicto traumático, buscando la paz. Maquiavelo, lo que le interesa es la gloria. La gloria se alcanza ¿dónde? Bueno, en los conflictos, no en la paz. Eh, Así que esto no responde solo a la ausencia del evento traumático, sino que en su obra hay una mirada que no busca, digamos, pacificar apresuradamente la sociedad, sino que en algún sentido le interesa eh, reconocer el conflicto como esencial a la vida política. En fin, volveremos sobre esto después mirando los pasajes relevantes, pero vale la pena tener presente que el hecho de que este texto sea escrito antes de las guerras de religión, en este sentido, tiene alguna importancia. De esas guerras de religión vamos a hablar extensamente en las próximas 2 sesiones, así que por ahora eso es todo lo que diré. ¿Qué otros contextos son relevantes para entender a Maquiavelo? ¿No? Uno podría hablar de 3 grandes contextos aquí. Primero está el gran contexto, el gran contexto de la historia de la filosofía política. Eh, es decir, la pregunta por su relación con Platón, con Aristóteles, con Agustín. Eh, Decía antes, ¿no?, que pensadores como Maquiavelo los estudiamos como fundadores del pensamiento político moderno. Bueno, eso es ponerlo en un contexto, ¿no? Por una parte, el contexto distintivamente moderno que se está iniciando
y gran ¿Se cortó? Se costó, yo creo. Ya tiene lista la empanada y el vino tinto, ¿no? De hecho, acabo de esconder la empanada. Ah, ya. Yo pensé que no iba a tener clase hoy día. Yo también estaba convencida que estábamos de vacaciones ya. Bueno, pues se acaba el profe, así que la clase termina ahora. Por acá hay choripán. Qué buena. Oye, ¿en tu colegio están de fiesta? No, sí, mañana. Ah, Asado de bueno. 400 personas. Uh, Y te van a hacer el Sí, asado, Pedro, ¿no? sí, ahí volvió. sí. Sí. No sé ahora en qué momento los perdí. Nicolás Maquiavelo, profesor Nicolás Ahora Maquiavelo. lo escuchamos. Estaba atento, ¿Le estaba gusta atento. ¿Le gusta o no le gusta el conflicto a Maquiavelo? Cuando ¿Ah? terminó de dar la idea de que la pregunta en relación con Aristóteles, con Sí, Platón, en el gran Perfecto. Ya, contexto, ya, gran ahí ok, contexto. intervino ya, Maquiavelo. perfecto. ¿Ah? Ya, ya. Después de eso hablé como 2 horas, así que... eh, Está en los ya, contextos. por qué es difícil ubicarlo en ese gran contexto de la historia de la filosofía política? Ponerlo en el mapa. Porque no cita a nadie, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Nunca nos dice, como dice Platón o como dice Cicerón, a veces dice, ¿no? Ah, todos hablaban así antes, ¿no? Ahora yo voy a hablar de este modo. Pero ¿quiénes son esos todos? ¿No? Entonces, hay una dificultad aquí con eso, ¿no? Segundo contexto relevante, ¿no? Más cercano, la literatura política florentina, porque es un autor de Florencia. ¿No? La literatura política florentina. ¿Mm? ¿Qué tipo de literatura es esa? ¿Mm? Es una literatura que solemos describir con el término espejos de príncipes. ¿Mm? Esto no es un género solo del Renacimiento florentino, sino que es un género literario común en la Edad Media. El espejo de príncipes, ¿qué es? Es un libro que retrata las virtudes de un príncipe. ¿Mm? ¿Por qué espejo de príncipe? ¿Mm? Porque se supone que el príncipe se mira en el espejo del libro y bueno, hay uno ve si es que se reconoce a sí mismo o no. ¿Mm? Probablemente la mayoría no se reconoce, ¿mm? O solo logra reconocerse ahí con mucho autoengaño, ¿no? Pero un espejo de príncipes, ¿qué hace? ¿No? Enfatiza las virtudes que debe tener el príncipe, ¿Mm? Los beneficios que debe dar, la clemencia que debe tener. ¿Qué autores inspiran eso? ¿Mm? Cicerón y Séneca, ¿Mm? Autores de la cultura helenística, que están llenos de tratados de este tipo, ¿no? Sobre los beneficios, ¿Mm? Sobre la clemencia. ¿Mm? Eso lo rescata el mundo renacentista y lo describe como virtudes propias de un príncipe, ¿no? Eh, Todo eso Maquiavelo lo satiriza, ¿m? En esta obra. Digamos, lo satiriza hasta decir basta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Ustedes conocen o han escuchado hablar de la preocupación renacentista por la humanitas, ¿no? Están todos predicando que hay que ser humano, ¿no? Eso es lo que hacen, en parte, este tipo de tratados. Sea clemente, beneficioso, sea humano, tenga humanitas. ¿Qué hace Maquiavelo? ¿Mm? Maquiavelo escribiendo en ese mismo contexto renacentista, Maquiavelo, en el capítulo 18, por ejemplo, dice que hay que saber comportarse, si uno es príncipe, hay que saber comportarse como hombre y como bestia. Y juega con distintos tipos de bestias, ¿no? Bueno, lo que estás diciendo ahí es justamente que se distancia del ideal de pura humanitas. Está diciendo, mire, no, pero para gobernar una comunidad
Uno no puede guiarse simplemente por este catálogo de virtudes morales, sino que tiene que saber comportarse como humano, dotado de humanitas, bueno, y también como bestia. ¿Eso qué es? Eso es una sátira de la virtud fundamental que su entorno está pregonando, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿en qué medida esto le pega también a la tradición más amplia del pensamiento político a la que aludía recién, ¿no? Es decir, esto le pega a los florentinos contemporáneos, pero le pega también a Platón, le pega a Aristóteles. Bueno, no hay una respuesta clara a eso, pero ahí veremos. Carlos, tenías una pregunta. Sí, que antes cuando estaba hablando del contexto, yo justamente pensé que iba a ser la conexión con el Renacimiento y con el humanismo. No, no sé, sería interesante ver cómo Maquiavelo se relaciona con esas dos fuentes, digamos. Sí, sí, sí. Maquiavelo, de hecho, o sea, uno puede, aquí yo estoy enfatizando que es un crítico de cierto humanismo, ¿no? Del humanismo que pone las virtudes morales del príncipe en primer lugar. Pero al mismo tiempo uno puede decir, bueno, que él mismo es un humanista, ¿no? En el sentido de que participa muy centralmente de la cultura literaria del Renacimiento. De hecho, Maquiavelo, eh, entre sus contemporáneos, es conocido no como pensador político, sino como escritor. Eh, Esta misma obra se publica póstumamente, mientras que en vida tiene obras teatrales, por ejemplo, de gran fama. Escritos sobre el arte de la guerra también, en fin, cosas que están a medio camino entre el pensamiento político y la literatura, pero es una figura del humanismo eh, que, claro, es curioso en ese sentido el lugar que ocupa en contraste con Hobbes, por ejemplo, ¿no? Porque los dos están pretendiendo inaugurar algo nuevo, pero claro, en Hobbes es mucho más puramente nuevo. En Hobbes el modelo es la ciencia natural moderna. En Maquiavelo está esta pretensión de inaugurar algo nuevo, pero claro, como buen renacentista, eso nuevo que quiere inaugurar, a él le parece encontrarlo en Roma. En una Roma a la que se aproxima de una manera selectiva, por supuesto, para encontrar primordialmente aquello que le interesa a él, pero presenta su obra, aquí mismo en el Príncipe uno lo puede ver, ¿no? Como una reflexión que se nutre de los ejemplos, sobre todo de la historia política romana. Eh, entonces la antigüedad tiene un carácter ejemplar para Maquiavelo, y en eso se comporta como un renacentista. Lo que pasa es que, claro, no son los mismos ejemplos los que tiene en mente, ni el mismo proyecto que el de sus restantes contemporáneos renacentistas, ¿no? No está mirando él a los filósofos morales del mundo antiguo, no está diciendo leamos a Séneca para ver cómo comportarnos, sino que está diciendo miremos a aquellos que supieron hacerse del poder y conservarlo y ser gloriosos, para saber cómo imitarlos. Eh, y por lo mismo, hay que cuidarse, después de que uno lo lee, de creer que el pensamiento político renacentista en general es como Maquiavelo, ¿no? Porque por el contrario, Maquiavelo se está burlando de sus contemporáneos, no se está burlando de espejos de príncipe del mundo medieval, está burlándose de espejos de príncipes renacentistas, de su propia Florencia, contemporáneos. Así que, dicho de otro modo, ¿no? El grueso del pensamiento político renacentista, que conocemos poco, ¿no? No es muy estudiado, pero el grueso de ese pensamiento está en una continuidad mucho más fuerte con autores como Platón y Aristóteles. Y Maquiavelo rompe polémicamente
con esto. Entonces, en un sentido es un crítico de su entorno humanista, en otro sentido, por supuesto, comparte rasgos importantes de ese entorno. Entonces, tenemos esos dos contextos: contexto general, la gran historia de la filosofía política; el otro contexto de la literatura política florentina, pero finalmente tenemos el contexto político más inmediato, ¿no? Dónde vive y qué le pasa a Maquiavelo, ¿no? Y cuando Maquiavelo escribe, ocurre que Florencia acaba de ser destruida como república. Ha sido una república y deja de serlo. Y va a estar bajo el gobierno de ¿quién? Bajo el gobierno de un príncipe nuevo, Lorenzo de Médicis, al que está dirigida la obra, ¿no? Lorenzo de Médicis, príncipe nuevo. Ustedes vieron en la obra cómo reflexiona sobre lo distinto que es ser príncipe nuevo y príncipe viejo. Este es un príncipe nuevo, instalado ahí como príncipe, instalado por las tropas extranjeras. Más débil todavía. Nuevo, puesto ahí por militares extranjeros, españoles. Es decir, esto es una figura en la posición más débil imaginable, ¿no? Y entonces a ese Lorenzo de Médicis le está dando el consejo que desesperadamente necesita. A todo esto, Maquiavelo también tiene carrera política, ¿no? Fue secretario del gobierno florentino, pero muy, muy poco digna de ser nombrada, digamos, su carrera, ¿no? Como en general le ocurre a los filósofos políticos: si llegan a tener algún tipo de figuración política, no es algo que quisieran poner en su currículum, sino que a lo mejor se olvida eso y deja después la obra. ¿Cómo abre este libro? Con el siguiente párrafo, donde están anunciados casi todos los temas, ¿no? Dice: todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Noten cómo cambió la clasificación de gobiernos, que en todos los clásicos es tripartita, ¿no? Monarquía, aristocracia y democracia. Aquí democracia y aristocracia están fundidas en la figura de la república, ¿no? Hay repúblicas y hay principados. Los principados o son hereditarios, es el caso de aquellos que desde hace tiempo pertenecen a la sangre de su señor, o son nuevos. Los nuevos o son totalmente nuevos, como fue Milán para Francesco Sforza, o son como miembros añadidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Los dominios así adquiridos o están acostumbrados a vivir sometidos a un príncipe o acostumbrados a ser libres, y se ganan o con las armas ajenas, o con las propias, o por fortuna, o por virtud. Ya, entonces tenemos tipos de gobierno, modo de vida que se despliega en ellos, ¿no? Una vida libre o no libre, y territorios ganados por fortuna o por virtud, que son dos términos en los que nos vamos a tener que detener, porque fortuna suena a un término políticamente poco relevante, pero ya veremos que en Maquiavelo es muy importante. Y cuando uno piensa en la historia política chilena de los últimos 3 años, uno puede entender por qué fortuna puede ser un término políticamente importante, ¿no? A veces lo que importa en un político es que sepa responder a un giro radical de la fortuna, justamente. No que tenga todo planificado y logre cumplir su plan, sino que sepa responder a algo que no estaba en su plan. Eso es muy central para la mirada de Maquiavelo. Ahora, uno mira este primer párrafo y esto parece una obra escolástica, ¿no? En que todo tiene su esquemática subdivisión, república o principado, principado de estos dos tipos, el segundo tipo se divide en estos dos, ese a su vez se puede ganar de estos dos modos. Uno da vuelta a la página y no vuelve a encontrar este tono, ¿no?
tono que tiene esta peculiar aparición en la primera página, primer capítulo, pero que luego es reemplazado por un estilo de exposición muy distinto. ¿No? Un estilo que se centra justamente en el consejo a partir del ejemplo, como veíamos antes. ¿No? Y está lleno, ¿no? El libro de consejos verdaderamente pertinentes. ¿No? Eh, si uno lee esto no como una obra de filosofía política, sino como una obra de consejo político, eh, por supuesto hay consejos pertinentes. ¿No? Dice sí, que hay que atender a los males cuando están apareciendo, cuando aún son controlables. ¿No? Eh, que hay riesgos en aliarse, ¿no? Con aliados demasiado poderosos, que hay riesgo en confiar en los mercenarios, que es mejor llegar al poder con el favor del pueblo que con el favor de los grandes, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso son consejos que uno puede tratar como relativamente independientes de la filosofía política de Maquiavelo. ¿No? Cuando uno dice maquiavelismo o maquiavélico, uno no está pensando en esos consejos. Esos consejos de sentido común de un buen observador político. Y nadie es maquiavélico por hacer caso a esos consejos. ¿No? Si ustedes gobiernan algún tipo de comunidad y se hacen cargo de erradicar un mal rápido apenas aparece antes de que se vuelva demasiado grande, bueno, eso no los hace maquiavélicos. ¿No? Eso los hace prudentes y los hace atentos a un buen consejo de Maquiavelo. ¿No? ¿Qué es ser maquiavélico entonces, si es que es algo distinto de estos consejos? Es decir, ¿cuánto podemos separar estos consejos de la filosofía política de Maquiavelo, que es lo que nos interesa aquí? ¿Mm? Si, si les pregunto, ¿no? ¿Qué es ser maquiavélico? Ahora, al margen de lo que leyeron en el libro, ¿no? Sino en el lenguaje común, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por ser maquiavélico? Fin justifica los medios. Claro, claro, esta es la célebre frase con que solemos describir a alguien como maquiavélico, alguien que opera creyendo que el fin justifica los medios. Como habrán notado, esa frase no está presente tal cual en este libro. ¿No? No está Quizás, literalmente no, aquí. Adelante, Pedro, sí. no, lo que pasa es que el lenguaje popular puede ser como malicioso, malintencionado, aprovechador. La persona que ve la oportunidad para sacar un provecho, aunque sea debido o indebido, pero lo saco, ganar a toda costa. Sí, Claro, así hay es una más o menos. visión. Sí, sí, claro. Es decir, hay uno podría decir, una visión respecto de qué es ser exitoso, ¿no? Que late tras eso, ¿no? El estar dispuesto a cualquier cosa para tener éxito. Por supuesto, el estar dispuesto a cualquier cosa para tener éxito supone una idea peculiar de qué es tener éxito, ¿no? Eh, que es una vida lograda. Bueno, hay una idea peculiar de qué es una vida lograda si uno cree que una vida puede ser lograda a través de cualesquiera medios, ¿no? Eh, entonces esto está, por supuesto, de la mano de esta idea de que el fin justifica los medios. Uno puede decir también que hay una idea de qué es el realismo en política, ¿no? Que solemos asociar con la idea eh, con el nombre de Maquiavelo. ¿No? La idea de que ser realista es dejar en segundo plano consideraciones éticas y preocuparnos simplemente por la adquisición del poder como fin en sí mismo. Eh, y aquí Sandra añade eh, algo, algo más, ¿no? Claro, ¿no?
la idea de que ser estratégico para alcanzar el éxito pase por relegar a segundo plano principios que vengan al caso, ¿no? Fabricio ponía que entiende bajo un maquiavélico una persona astuta. De nuevo, lo mismo, ¿no? Eso calza en este mismo esquema, efectivamente. Podríamos decirlo así, vamos a volver sobre esto, pero astucia y prudencia, ¿no? Astucia y prudencia en Aristóteles, por ejemplo, no son lo mismo, ¿no? La prudencia es una virtud intelectual que está amarrada de modo necesario a la virtud moral, ¿no? Para ser prudente hay que ser justo, ¿no? O hay que ser misericordioso, o lo que sea. Está vinculada, es dependiente de una serie de virtudes morales, la prudencia, aunque sea una virtud intelectual. La astucia no. La astucia no, por supuesto, uno puede ser astuto al margen de si uno es bueno o malo, ¿no? Y en ese sentido, claro, el ser maquiavélico me parece que va de la mano con un término como la astucia. Pedro. Profesor, en un poco en lo que está planteando en esta búsqueda de independencia de esta nueva visión política respecto de la separación, la decisión entre ética y política. A mí me cuesta pensar en un pensamiento así como netamente puro, como se ha manifestado aquí en la clase, en esta sección que usted nos mandó, algo así como, mira, yo no voy a tener consideraciones éticas o morales frente a esto, pero sí me es más fácil pensar, a ver, no es una ética al modo platónico, no es una ética al modo clásico, pero es una nueva ética. O sea, de alguna manera estar pensando que estas normas o estas orientaciones éticas clásicas no funcionan, y yo estoy haciendo el intento de decir, esto no sirve, pero acá hay otra caja de herramientas que quiere llamarle ética o no, pero son nuevas normas, un nuevo postulado ético. Uh-huh. ¿Ya? Claro, sí. Sí. Hay dos maneras distintas aquí, o al menos dos maneras distintas de describir a Maquiavelo, efectivamente, ¿no? La relación entre ética y política en Maquiavelo, ¿no? Una manera es decir, está separando ética de política y declarando la autonomía y primacía de la política, ¿no? Que es como lo introduje al comienzo. El otro modo que uno puede seguir para describir esta relación va más o menos por esa línea que usted describe, que es decir que, que por supuesto aquí hay preceptos, ¿no? Modos de actuar aconsejados o mandados, y por tanto hay una ética, ¿no? Solo que es una ética interna a la política. Es decir, los criterios, ¿no?, de evaluación moral, ¿no?, que aparecen en la obra no le llegan a la política desde fuera, sino que son criterios que nacen de la misma reflexión política y solo de ella, ¿no? Entonces, eh, ya, hay un término sobre el cual voy a volver un rato más, pero gloria. Si hacemos una reflexión puramente moral, nada indica que el centro de la vida esté en buscar la gloria, ¿no? Pero claro, si uno hace una reflexión política, puede ser que llegue a esa conclusión. Bueno, si uno llega a esa conclusión, se seguirán ciertas ideas respecto de cómo actuar para alcanzar la gloria. Entonces va a haber una ética interna a la política. Usted quiere alcanzar la gloria, este es el camino a la gloria. O obre así, obre en consecuencia. Ahí hay una ética, uno puede decir. Pero no es una ética que, no son criterios éticos que le llegan a la política desde fuera, sino que nacen de aquellos bienes que están en el centro de la vida política misma. Ahora, uno puede disputar cuáles son esos bienes, por supuesto, uno puede disputar con Maquiavelo, digamos, si acaso la gloria es lo que debiera ponerse ahí en el centro o no. Pero en cualquier caso eso ilustra que efectivamente se puede estudiar a Maquiavelo como alguien que postula una ética, digamos, interna a la vida política.
puede tratarse de la gloria propia o puede tratarse de la gloria de la comunidad, que uno rige. La obra cierra con un canto casi religioso a Italia. Entonces uno puede decir, bueno, hay aquí, esto esto no es ciencia política neutra. Esto está al servicio de un proyecto que es recuperar la grandeza de Italia, ¿no? Eh, bueno, ahí hay una orientación vital, ¿no?, que le da contenido a la obra. Sí. Perdón, lo que pasa es que al decir interno, ah, yo estoy entendiendo, puedo entender que yo, Nicolás Maquiavelo o cualquier pensador en esta dirección, está diciendo, a ver, lo fundamental son los postulados políticos, cómo se gobierna, cómo establecemos la comunidad, cómo satisfacemos las necesidades, ¿ya? Y desde esos postulados yo puedo empezar a inferir o a montar una ética que le es interna pero posterior, ¿ya? Pero no es a la manera en que la ética, la disquisición sobre el bien y el mal me tiene que decir qué es lo bueno y malo en política. Es más o menos esa es la idea. Porque, Claro, es decir, sí. sí, porque mi pregunta va en este sentido. O sea, uno como estudiante de esto, ¿qué ando buscando? ¿Qué ando buscando en la lectura de Maquiavelo? Ando buscando que el tipo efectivamente tenía una ética, o ando buscando cuál es la ética que a lo mejor fundó en su postulado político, que ya es como entender su tinglado para decir, mire, esto es lo que se dedujo, esto es lo que se pudo sacar en limpio de esta situación. Eso es mi pregunta, digamos, perdón. Ya. A ver, ¿cómo podemos abordar esto? Aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa son los contenidos éticos específicos. La pregunta respecto de en torno a qué bienes se centra la vida, se centra la acción humana, ¿no? Y otra es la pregunta formal, podríamos decir, sobre la relación entre la dimensión ética y la dimensión política de la vida, ¿no? Sí. Me parece que en Maquiavelo hay novedad en los dos sentidos, ¿no? Es decir, primero, se está poniendo en primer plano, ¿no?, como, digamos, centro gravitacional de la acción común, bienes que no estaban en ese primer plano antes, ¿no?, cuando él satiriza la clemencia, ¿no?, los beneficios, ¿no?, y pone en primer lugar la gloria. Uno puede decir, bueno, lo que está haciendo es, por citar al exministro Secprés, cambiando la escala de valores, ¿no? Está diciendo estas cosas, ¿no?, que valorábamos en primer lugar, en realidad están bastante más abajo en la escala, y arriba está esto otro, ¿no? Una modificación de la jerarquía, digamos, de bienes, ¿no? Entonces, eso es una dimensión del problema, la cuestión de dónde ponemos el bien fundamental, ¿no?, del ser humano, ¿no? Entonces, una cosa es esto, ¿no?, la pregunta respecto de cuán radical es lo que Maquiavelo hace en ese plano, ¿no?, que ya es bastante, ¿no?, pero digo, ya podríamos estarlo leyendo solo por eso, ¿no?, porque cuando hay cambios significativos, ¿no?, de ese tipo, uno quiere entenderlos y bueno, uno lee a los autores en los que ese cambio se da de un modo pronunciado, ¿no? Piensen cuando leamos a Locke la Carta sobre la Tolerancia, de nuevo, ahí lo que está ocurriendo es una suerte de transvaloración de los valores, ¿no? Nos está diciendo en la primera página de la obra, ¿no?, que la principal virtud es la tolerancia, ¿no? Piensen ustedes las virtudes cardinales, ¿no? Perdón,
justicia, prudencia, templanza, etc. Ahí no está la tolerancia en los listados antiguos de virtudes cardinales. ¿Mm? Em, Cuando Locke nos dice, bueno, esto es lo primero, ¿m? Se está produciendo un giro de ese tipo en la jerarquía, ¿m? de, de bienes buscados. Entonces, una de las cosas que uno puede decir que, que estamos buscando entender en Maquiavelo es esto, qué pasa en este plano, ¿no? Y lo otro es cómo están articuladas estas dos dimensiones, ¿no? De la ética y la política. ¿M? Si acaso forman una unidad indisoluble, si acaso son antagónicas, si acaso están separadas. Y claro, ahí podemos usar el contraste con cualquier autor antiguo para iluminar la figura de Maquiavelo. Pero en parte estas dos preguntas que estoy tocando están conectadas, ¿no? Porque si es que el bien que principalmente buscamos es la gloria, bueno, entonces eso nos dice algo sobre la relación entre ética y política. Nos dice que, que el bien humano fundamental a buscar es un bien que suele ser considerado primordial por quienes están dedicados a la activa vida política, no por quienes están haciendo una reflexión ética desvinculada de la política. Entonces, el modo en que jerarquiza los bienes, uno podría decir que también revela algo respecto de cómo entiende la relación entre ética y política. Uno podría decirlo así. No importa cómo describamos esa relación entre ética y política, como una relación de autonomía de la política, o como una relación en que hay una ética interna a la política. En cualquiera de esos modelos, lo fundamental es la primacía de la política. Porque la primacía de la política es lo que explica la primacía de la gloria entre los bienes humanos. Ahora, Maquiavelo no es un autor sistemático, ¿no? Nunca nos dice, ahora voy a hablar sobre la relación entre ética y política. Tomen nota, ¿no? Si hubiera dedicado un capítulo de estos, eh, ¿cuántos son? Como 30. Dedicado uno a eso, no tendríamos estas discusiones sobre cómo describir mejor lo que está pasando en el libro. Eh, bueno, así es la vida. Entonces, podemos volver tras mirar distintos tópicos del libro a estas preguntas y ver si es que este modo de describirlo resulta efectivamente una manera adecuada de sistematizar aquello que en su obra no está sistematizado. Entonces, yo, ahora sí, intentando ponerle algún tipo de orden sistemático, lo que sugeriría es que recorramos en orden los siguientes tópicos. ¿Qué significa primero esto de el fin justifica los medios? ¿Está o no en la obra de Maquiavelo? Después, ¿qué significa para Maquiavelo la palabra virtud? Si ya en la primera página nos dice que un principado se puede alcanzar por fortuna o virtud. ¿Qué es virtud ahí? ¿Cómo se relaciona con virtud en Aristóteles, por ejemplo? Tercero, ¿qué es la fortuna? ¿Por qué es tan importante la fortuna? Cuarto, eh, ¿cuál es? Aquí es una formulación que no está en Maquiavelo, pero es una pregunta que podemos hacerle nosotros. ¿Cuál es el fin de la vida política? Es una pregunta que nos permite, formulada así, bueno, relacionarlo con la tradición previa de reflexión y ver dónde se ubica. Y, y después está, está
la siguiente cuestión. En Maquiavelo no solo hay una visión política, sino que también hay una visión respecto de cómo hacer reflexión política. Entonces tenemos que intentar ver qué es lo que nos está transmitiendo ahí. O dicho de otro modo, Maquiavelo tiene una pretensión de ser el primer realista en política. Una pretensión, ¿no? No estoy diciendo que sea el primer realista, pero tiene una pretensión de ser el primer realista. Entonces tenemos que intentar entender, bueno, qué es lo que está entendiendo por realismo. Esto en el capítulo 15, capítulo íntegramente dedicado a esto, ¿no? A decir cómo está haciendo reflexión política. Tenemos que mirar un poco primero lo que está haciendo él y después ver, para terminar, cómo dice que está haciendo las cosas. Eso, el fin justifica los medios. Esta frase que todo el mundo asocia con el nombre de Maquiavelo y que no está en Maquiavelo, pero en fin, no está la frase. Otra cosa es que no esté el concepto, que no esté la idea, que uno no pueda resumirlo con una expresión de este tipo. ¿Dónde podemos evaluar, a partir de qué capítulo podemos evaluar a Maquiavelo en esta materia? A mí me parece que el capítulo más iluminador en esto es el capítulo 18. El capítulo 18 al que ya aludí antes, porque es este capítulo en el que señala que hay que saber actuar como bestia y como hombre. Esto lo dice al comienzo del capítulo, miren, en el párrafo segundo, del capítulo 18, dice, debéis pues saber que hay dos modos de combatir, uno con las leyes, el otro con la fuerza, el primero es propio de los hombres, el segundo de las bestias. Pero puesto que el primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Por lo tanto, es necesario que un príncipe sepa actuar según convenga, ¿no? Como bestia y como hombre, ¿no? Según convenga, ¿no? Lo que nos interesa ahora. Este punto ha sido enseñado de manera velada a los príncipes por los antiguos escritores, que nos cuentan cómo Aquiles y otros muchos príncipes antiguos fueron llevados al centauro Quirón para que bajo su disciplina les educara. El hecho de tener por preceptor a un ser que es medio bestia y medio hombre no quiere decir otra cosa que el príncipe necesita saber ser una y otra cosa, y que sin ambas naturalezas no es perdurable. Esto es muy notable porque está diciendo, no soy yo el maquiavélico, ¿no? Está diciendo, todos los preceptores políticos en la historia lo han sido. Yo soy el primero que dice que hay que saber ser hombre y bestia. El resto lo ilustraba de modo velado, ¿no? Diciendo que a los príncipes los tiene que educar un centauro. Ya, pero en todo caso aquí nos interesa porque es la primera introducción expresa de esta idea, de que ser príncipe es saber actuar según conviene, como hombre o como bestia. Algunas líneas más abajo, esto está descrito en términos más explícitos. Dice, por consiguiente, esto en el párrafo que sigue la línea sexta. Por consiguiente, un señor prudente no puede ni debe mantener la palabra dada cuando tal cumplimiento se vuelve en contra suya y hayan desaparecido los motivos que lo obligaron a darla. Y si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no lo sería. Pero como son malos y no observan lo que te prometen, tú tampoco tienes por qué observarlo. Aquí hay dos cosas mezcladas, ¿no? Hay
eh, un consejo respecto de cómo comportarse, sabiendo comportarse como bestia cuando conviene, o dejando de cumplir con la palabra empeñada cuando conviene. ¿Sí? Por una parte tenemos eso. Por otra parte, Maquiavelo revela el diagnóstico sobre la humanidad que subyace a este precepto. El diagnóstico que subyace a este precepto es muy sencillo. Todos son malos, ¿no? Nadie cumple su palabra. Eso es lo que está diciendo. Mire, como nadie cumple, usted tampoco cumpla, ¿no? Empeñe la palabra cuando las situaciones lo obliguen a empeñarla, ¿m? Y cuando desaparece aquello que lo obliga a cumplirla, eh, cuando arrasa en un plebiscito, por ejemplo, bueno, después no cumpla la palabra empeñada, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay situaciones en las que uno está atrapado, tiene que prometer algo, bueno, cambian las condiciones, ¿no? Retire la palabra empeñada. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Si usted no, si usted se comporta o pretende comportarse como un angelito en medio de un montón de demonios, bueno, por supuesto no va a alcanzar el éxito, ¿no? Quien quiere mantenerse en el poder tiene que saber que el resto tampoco cumple su palabra cuando puede evitarlo, y por tanto no debe necesariamente cumplirla si es que las condiciones para retirarla se prestan. Entonces, tenemos un pesimismo antropológico muy significativo que subyace como diagnóstico a este consejo que él da. Si los hombres fuesen buenos, usted, príncipe, también tendría el deber de ser bueno y, en el ejemplo, cumplir la palabra empeñada, ¿no? Pero como no son buenos, está liberado. Ese diagnóstico aparece varias veces en el libro. Lo vamos a ver después, más a rato, discutiendo el capítulo 15, pero por ahora es bueno ya tenerlo presente. Es uno de los rasgos fundamentales de la obra, el tener una mirada, digamos, muy, muy crasa respecto de cómo se comporta el género humano en general. Julia ponía aquí mirada utilitarista. Es un buen punto detenernos un segundo en esto, porque hay un paralelo con el utilitarismo y hay una diferencia. Eh, el paralelo, obviamente, es el paralelo que a todos nos salta a la vista, ¿no? Que, que si conviene obrar de un cierto modo, bien así es como se obra, ¿no? Y parece que esa es toda la justificación que se requiere, el saber que se va a alcanzar el fin propuesto, sean cuales sean los medios utilizados. Entonces, si uno describe a Maquiavelo o el utilitarismo así, van a parecer más o menos emparentados, y en algún sentido están emparentados. ¿En qué sentido difieren? Bueno, uno puede decir que difieren justamente en el sentido de que el utilitarismo pretende ser una, eh, una forma de deliberación o justificación moral. El utilitarismo lo que quiere mostrar eh, es cómo determinamos qué es bueno hacer aquí. ¿Qué es bueno hacer aquí? Bueno, lo que sea útil para alcanzar este fin que nos proponemos. Si es que esto es lo que tenemos que hacer para alcanzar este fin que nos proponemos, la conclusión utilitarista es: esto es lo que usted éticamente debe hacer. En Maquiavelo no está formulado así. Maquiavelo está formulado en términos más bien de ruptura con lo que uno debería hacer si es que se preguntara por el deber ser, ¿no? Hay pasajes, ya lo podemos ver, donde esto está formulado de modo muy explícito, ¿no? A veces hay que actuar
contra la humanidad, contra la benevolencia, contra la religión, contra la caridad. Un utilitarista no puede hablar así, ¿no? Un utilitarista, ¿qué nos tiene que decir? Nos tiene que decir, miren, lo realmente humano, ¿no?, es aplicarle eutanasia a esta persona, por ejemplo. Lo maquiavélico, ¿no?, no sería argumentar así, ¿no? Lo maquiavélico, ¿no?, es hacer algo aunque parezca inhumano, ¿no?, sabiendo que así alcanzamos el fin que nos proponemos. No es el maquiavelismo, ¿no?, ahora el príncipe y sus consejos, no es una forma de, de dar validación moral a lo que hace el príncipe, sino que es una forma de decir, mire, sea cual sea la validación moral que esto tenga, esto es lo que hay que hacer para mantenerse en el principado, ¿no? Mientras que el utilitarismo, digámoslo así, presenta sus conclusiones como conclusiones morales. Lo inmoral sería, ¿no?, no obrar como nos lo sugiere el cálculo utilitarista, ¿no? Así que ahí hay una diferencia y una similitud, un cierto parecido estructural al mismo tiempo, ¿no? Bien, esto es por supuesto parte de lo que hacíamos antes, ¿no?, que era reflexionar sobre cómo está configurada la relación entre ética y política en Maquiavelo. Esto es otro modo de entrarle a esa pregunta, ¿no? Eh, si es que, si es que lo que hace Maquiavelo fuese aquí darnos simplemente nuevos parámetros morales, ¿no?, y no afirmar la autonomía de la política, ¿no?, bueno, entonces es muy raro decir que a veces es lícito actuar contra la humanidad. Si dice que a veces hay que actuar contra la humanidad, ¿sí?, es porque está diciendo que hay una autonomía efectiva de la política respecto de la ética. Y en eso es distinto, ¿sí?, del utilitarismo. El utilitarismo uno puede decir al revés. El utilitarismo es la filosofía moral de, eh, de las políticas públicas, ¿no? La gente que está dedicada a políticas públicas, como el razonamiento que casi espontáneamente opera en sus mentes, es, bueno, cómo generamos el mayor bienestar para el mayor número, sea cual sea la política pública de la que estén a cargo, ¿no? Bueno, y eso es un raciocinio casi de matriz utilitarista. No es que tengan que ser utilitaristas, por supuesto, ¿no? Pero es una mentalidad que calza muy bien si uno está dedicado a la política pública. Es el modo de iluminar moralmente lo que se está haciendo cuando se hace ese tipo de trabajo político. Mientras que Maquiavelo quiere mostrar que hay en la vida política cosas que se debe hacer al margen de que puedan conseguir o no cierta justificación moral. Es decir, de nuevo, es la moral heterónoma, ¿no?, la que está siendo rechazada. ¿Puede haber luego, puede uno describir el resultado como una moral interna de la política? Tal vez, claro, ¿no? Pero claro, no puede haber una fuente de orientación para la política que venga de fuera de ella, ¿no? Ese es el punto contra el cual empuja todo el tiempo Maquiavelo con su esfuerzo intelectual. Bien, ese es nuestro primer punto, ¿no? Muy bien ilustrado por este capítulo 18. Si quieren releer
2 capítulos después, como para decantar las ideas de Maquiavelo, yo diría el 15 y el 18. El 15, más centrado en la forma de la reflexión política, el 18, centrado en la acción política. Son dos capítulos que vale la pena reconsiderar. Leí unas líneas ahí. Retomo en este mismo capítulo 2 o 3 líneas más para terminar de redondear este punto y afirmarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el príncipe? Tiene que estar dispuesto a moverse según los vientos de la fortuna lo exijan, y no alejarse del bien si es posible, pero sabiendo entrar en el mal si es necesario. Salto más adelante, pero todo el mismo capítulo. Procure pues el príncipe ganar y mantener el Estado. Este es el último párrafo del príncipe, perdón, del capítulo. Procure pues el príncipe ganar y mantener el Estado. Noten esta línea, esto es 8 líneas antes del final del capítulo. Los medios serán siempre juzgados, honorables y alabados por todos, ya que el vulgo se deja cautivar por la apariencia y el éxito, y en el mundo no hay más que vulgo. De nuevo, en los juicios sumarios respecto a la humanidad, ¿no? En Platón también hay frases como esta, ¿no? El vulgo piensa de tal manera. Pero claro, Platón no piensa que todo el mundo sea vulgo, ¿no? Que es una manera de describir una parte de la humanidad, ¿no? Maquiavelo dice esto mismo, y después dice, en el mundo en realidad solo hay vulgo, así que usted no se preocupe, porque el vulgo juzga así y todo el mundo es vulgo. Todo el mundo todo el mundo juzga, alabando al que tiene éxito, sean cuales sean los medios que haya ocupado. Estas líneas, de hecho, son tal vez las más cercanas a esta fórmula, ¿no? El fin justifica los medios. Uno podría convertir esto, ¿no? Los medios serán siempre juzgados honorables por todos si es que se alcanza el éxito en algo análogo a ese clásico resumen. Gobernar en la medida de lo posible. Lo que tienen en común, digámoslo así, lo que tienen en común Elwin y Maquiavelo, yo diría que es lo siguiente, ¿no? El realismo político. Pero representan 2 concepciones opuestas de qué es el realismo, ¿no? Creo que se puede formular así la relación. Porque esa frase que cita Pedro, efectivamente es una afirmación de realismo, ¿no? Y mucho de lo que hemos vivido en el país en los años siguientes tiene que ver con disputar o afirmar distintas formas de realismo. Piensen ustedes el slogan de la segunda mitad del gobierno de Michelle Bachelet, realismo sin renuncia, ¿no? Pretendía decir, queremos ir más allá del WIM, al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que tenemos que ser realistas, y bueno, vamos a ser realistas, pero lo vamos a hacer sin renunciar a ese intento por ir más allá. Luego han venido algunos que quieren dejar atrás la misma idea de la política en la medida de lo posible, pero todo una disputa respecto de si es que se debe ser realista o no. Por supuesto, la formulación inicial, digamos, de gobernar en la medida de lo posible es una afirmación categórica de realismo, tal como es categórica la pretensión de realismo de Maquiavelo. Pero yo creo que son 2 proyectos, 2 comprensiones del realismo radicalmente distintos, ¿no? Digámoslo así, gobernar en la medida de lo posible, o avanzar en la medida de lo posible, o bien, en fin, ahí Sandra añadió otra frase. Todas esas frases lo que dicen es que hay que ajustar nuestra concepción del fin que se puede alcanzar en la vida política. Lo que dicen esas frases, gobernar en la medida de lo posible, avanzar en la medida de lo posible, o lo que se quiera, es que no todo es posible, justamente, ¿no? Que dado que no tenemos medios infinitos a nuestro alcance, ni son lícitos todos los medios, bueno, habrá que ajustar a veces las expectativas de lo que se puede lograr. Por supuesto, se puede fallar en ese realismo también, ¿no? Si no digo esto como
como un elogio sin matices a lo que se puede hacer bajo ese lema. Pero lo que principalmente sugiere es que el fin buscado es donde tiene que darse el realismo. Mientras que el proyecto de Maquiavelo consiste más bien en decir, es realista asumir que voy a tener que hacer todo tipo de cosas que no se ven muy bonitas para alcanzar el fin que me propongo, ¿no? Entonces, claro, el realismo aquí en uno de los casos está concentrado en el ámbito del fino, en la alteración o moderación del fin que nos proponemos. En el otro caso está en el tipo de medios que se justifica para alcanzar el fin. Pero vamos a conversar después más detenidamente sobre la concepción de realismo que hay aquí, porque es una de las cosas que no está explicitada, pero está todo el tiempo latente en el texto una idea de qué es ser realista. Hagamos la pausa aquí. Y seguimos después con la noción de virtud. Entonces retomamos a las 5:05. Eso. Perfecto.